Entre mis primeros recuerdos está ella. Fue a repostar. Esa niña grande con voz de trapo, la poeta de los niños, la popular Gloria Fuertes. Tras esa etiqueta se esconde una poesía para adultos única y poco estudiada. Hoy me enfrento a un poema que, como tantos otros, habla de sí misma, nota biográfica. Una excusa para conocer ese lado invisible de un artista que se presentaba como una poeta de guardia, porque quería con sus versos llegar a todos, ser útil y necesaria. Gracias por estar aquí. Voy a leer el primer poema en el que os cuento el rollo de mi vida. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores. No digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra. Para pararla me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces. Gloria Fuertes escribe nota biográfica en 1950 y lo publica por primera vez en Antología y Poemas del Suburbio en el 54, en una editorial de Caracas, en Venezuela. Yo lo encuentro en sus obras incompletas. No recuerdo cuándo lo leí por primera vez, pero siempre me ha gustado. Lo primero que hago para acercarme a esta obra es situarme en el poema y en la vida de Gloria. Aquí nace, aquí aprende, aquí vive la guerra, aquí regatea, aquí fue joven. Estoy en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Desde que Gloria Fuertes fue chica de este barrio, Lavapiés ha cambiado mucho. Hay personas de casi todos los países, pero sigue siendo una zona sencilla, de población trabajadora, con pequeños comercios y locales de toda la vida. A la taberna Antonio Sánchez venía a menudo. En este local sagrado del toreo, que tanto amaba, Gloria Fuertes se sentía a gusto. Curro responde a mi curiosidad. Pues solía tomar su flasquita de vino blanco y una tapita, o bien que se traía una barrita de pan. ¿Aprovechaba para escribir aquí en la mesa? Yo algunas veces le he visto hacer algunos apuntes, pero escribir no. ¿Leía? Leer, sí, mucho. Me indica cuál era su mesa y yo la tomo prestada, a ver si me inspira en este camino hacia la nota biográfica, hacia un poema que, como tantos otros, habla de ella misma. La imito y la busco. El tema autobiográfico ella lo considera irremediable. Incluso se reconoce yoísta y glorista. Y en cuanto a su profesión, a cómo llamarla, lo tiene muy claro. Poetisa, yo quería ser poeta. Claro. Y así parece ser que ahora ya dicen Gloria Fuertes es poeta. O sea, yo lo he puesto. Su trabajo como poeta aparece, pero es difícil encontrar estudios sobre ella. Su literatura infantil y su imagen pública esconden la poesía para adultos que me interesa. Me fijo, pues, en la poesía que le salía sola,
la que necesitaba, su obra para adultos. Es en Estados Unidos donde más se ha investigado. La poesía de Fuertes como contestataria del momento histórico, su tratamiento del humor, su identidad feminista, son algunos de los análisis realizados por hispanistas norteamericanos. Llamo a New Jersey. Hola, Margaret, ¿qué tal? Hola. ¿Me ves? Hola, Juan Carlos. Margaret Persing lleva años estudiando su obra. Le pregunto por su último trabajo. Fui editora de un volumen sobre la poesía de Fuertes el año pasado, y todavía en Estados Unidos todavía sigue vigente la importancia y el impacto de su obra. Comentamos que en parte se debe al momento en que se conoció. Fue en los 70, momento de cambios, de cuestionamientos ideológicos y de las primeras oleadas feministas. En este sentido, conocer la obra de Fuertes es como, una bombilla que se ilumina en este momento. Aquí hay una mujer marginada, de la clase obrera, de que estaba trabajando con la literatura infantil. Era una cosa completamente desconocida, porque creo que ponía en cuestión en qué consiste la poesía. Me sorprenden sus palabras, la visión que aporta a la distancia. Allí no tiene la etiqueta de infantil ni se la incluye en grupos literarios por ser androcéntricos. Aquí se la relaciona con la generación de los 50 por su temática social y con los postistas. Entonces hay otros críticos, y esto es mucho más contemporáneo, que relaciona a Gloria Fuertes con lo postmoderno, a causa de su estilo y su temática y la representación de las varias fuerzas culturales actuales. Postmoderna. Me quedo con esa palabra y cuelgo. Es una lástima tener que llamar tan lejos para analizar la obra de Gloria Fuertes. Aunque aquí cerca también hay alguien que pueda ayudarme. Visito a un amigo suyo. Se conocieron en los 50 cuando ella escribió el poema que me interesa. Es el dramaturgo y premio Príncipe de Asturias Francisco Nieva. Ante personalidades como él, me pasa como siempre. Me pongo nervioso. Era la amiga del tinto y las aceitunas y las patatas fritas. Pero como en ella yo he pasado horas extraordinarias. Recuerda la primera vez que vio a Gloria como si fuera hoy. Pelada como un chico, con calcetines, con unos zapatones. Un aire graciosísimo de chica chicarrón, que verdaderamente nos deslumbró. Y entonces Gloria se ponía a leer sus poemas y llorábamos de emoción y de risa, porque era algo verdaderamente nuevo para nosotros. Y dijimos, pues esta es una postista. Que postista quiere decir posmoderno. Los postistas fueron un grupo contrapuesto al panorama realista y existencial de la posguerra española. Intentaron crear un ultimoísmo, un movimiento estético-literario de vanguardia. Los hermanos Nieva estaban entre sus miembros y aceptaron a Gloria sin problemas. Era la única mujer. Además, Nieva me explica que Gloria ya contaba con una carta de identidad, una especie de consagración literaria. Se trataba de la opinión de Ramón Gómez de la Serna, el gran descubridor de las vanguardias sobre la poesía de Gloria Fuertes. Le escribió una carta de respuesta en donde dijo que era fantástico, que era solanesco, era maravillosamente madrileño. Nieva considera que esa mezcla de casticismo madrileño y vanguardia le daban un sabor enorme. La considera una madrileñista, otra cronista de la villa. A él le enseñó términos en desuso como tupi, que significa taberna. A Gloria le gustaba lo castizo, lo suyo, y podía parar una fiesta para cantar un chotis. Esa capacidad de mezclar sus orígenes con la actualidad está en su poesía. Es que ella tenía muy presente su niñez. Su niñez de la hija del portero, un poco chicazo que jugaba al fútbol con los otros chicos, que se metía por todas partes, que opinaba según le daba la gana. Así fue ella de pequeña. Yo era muy simpática de pequeña y muy alegre. Dice mi hermana que era un poco traviesa. Me inventaba amigas, qué misterio. No las tenía en el barrio, iba a la esquina y decía ¡Pepita! Para que la gente viera que tenía amigas y quería caerme y que me escayolara. Su infancia y su juventud son los temas de la nota biográfica, la obra de este capítulo. Escucho la opinión de Nieva. Ese poema es magnífico, es exactamente su biografía. Está escrita con
con dolor y humor. Lo que ella define ahí es lo que fue durante tanto tiempo aquella niña que ya colaboraba en revistas para niños. Busco esas revistas en la hemeroteca de Madrid. Escribía en un TVO una historieta de risa semanal, o un cuento, o un poema, y me daban 5 duros. Yo era feliz con 5 duros, tenía para comer 8 días. Me permiten consultar las publicaciones periódicas de los años 40 en las que colaboró. Revistas infantiles como Maravillas o Flechas y Pelayos pertenecían al régimen y mirando estas páginas uno se sitúa muy rápido en la posguerra, en la dictadura. Encuentro sus textos, hay poemas religiosos, poesías, viñetas. A pesar de todo, me gusta leer su nombre. A menudo se olvida la importancia de estas publicaciones y a mí me parece que estoy tocando un tesoro. Inmaculada nos ayuda en la búsqueda. Ha encontrado también obra suya para adultos. En esta revista hay algunos poemas y también una crítica. Umbral habla de poesía veloz y de una postura estética que se corresponde con su postura vital. Quiero encontrar eso, su actitud vital, cómo vivía realmente los sentimientos de los que habla en el poema. El cantautor Ismael Peña, amigo de Gloria desde los años 50, es quien mejor puede explicármelo. Ha compartido muchos momentos con ella y conoce bien esa soledad tan recurrente en su obra. Hay que ser muy fuerte para aguantar la soledad. Pero estoy sola de una manera relativa, porque tengo amigos, soy millonaria. No tengo mucho dinero en los bancos, pero en los bancos tengo amigos sentados. Y ante la misma silla se sienta uno de ellos y me cuenta que en el fondo disfrutaba de esa soledad. Estaba sola, porque en realidad cuando estaba sola es cuando se sentía de verdad ella. Es decir, que a lo mejor provocaba a ella misma la soledad y se regodeaba en esa soledad. Se sentía bien en la soledad, la daba calorcito esa soledad. Y ahí escribía, y ahí se quejaba, como la niña que era. A Ismael, además del recuerdo, le quedan más de 1000 objetos personales de Gloria. Ella le dejó el contenido de toda su casa y él la tiene aquí clasificada. Siento entrar en la mitad invisible que siempre busco. Con su ayuda escogemos algunas de las cosas que más nos pueden hablar de ella. Disfruto ayudando y cargando chaquetas y fotos y premios y tantas cosas que resumen una vida. Perfecto. Aquí está la corbata. Esta es la corbata que le regaló el rey a ella. Me explica que se la enviaron porque le dijo al rey que no tenía dinero para corbatas. La tengo en mis manos y leo mi nombre. Me hace ilusión. Analizo sus recuerdos, sus fotos, su máquina de escribir. Me fijo en las personas. Le pongo cara a su madre y a Phyllis, la profesora a la que siguió a Estados Unidos. También encuentro a otro de sus amores, Manolo. Murió en la guerra. Sí, hablaba de la guerra. Hablaba de la guerra y de su padre y de cómo lo había pasado, del hambre. Era algo que lo tenía marcado. Su realidad en la posguerra, de una familia pobres, pues no fue nada agradable, evidentemente. Entonces le gustaba vestirlo con poesía. Mirando estos escritos me pregunto si ante la dificultad le ayudó su Dios, un Dios muy personal y muy presente en su obra. ¿Era una mujer religiosa? No era religiosa, era profundamente religiosa, pero no era religiosa. Era profundamente creyendo en Dios, pero un Dios que no es el Dios de todos. Era un Dios, el suyo, con quien hablaba y discutía y regañaba y se peleaban. Se emociona al explicarme algo que encontró en uno de sus muebles. Un día, al mover una mesa, se desencajó una pata y pudo ver un escrito que había en la madera interior. Solo Dios te pido salud, amor, gloria. Para mí aquello fue una ternura total, de una verdad rotunda entre Dios y ella, y nada más. Entre las mitades invisibles de Gloria, Ismael coincide con Francisco Nieva en ese punto de amargura que le provocaba la condición de las mujeres en ese momento histórico. Pensaba que se le había reconocido menos por ser mujer y vivía con cierta resignación su género invisible.
Yo sigo sus huellas, su vida a través de objetos. Hay de todo. También hay muchas muestras de reconocimiento. En los 50, en su nota biográfica, ya pedía que se reconociese su obra poética, ansiando esa flor natural. Me pregunto si dar nombre a plazas, colegios y bibliotecas ha servido o no para lograr lo que ella pedía, que se conociese su poesía. Y creo que no. Hablamos con Ismael de lo que hoy nos ocupa y me explica por qué le gusta tanto. Ha hecho un resumen de toda su vida. Era pacifista, tenía a gala de ser pacifista y estaba apuntada, como ella decía, a todo lo apuntable por la paz. La paz para ella era fundamental. Me fui a la guerra para pararla. Ese mismo verso lo utiliza posteriormente en la canción que yo grabé, ¿Dónde vas, carpintero? Tan de mañana, yo me marcho a la guerra para pararla. Ismael puso música a muchos de sus versos. ¿Dónde vas, carpintero, tan de mañana? Yo me marcho a la guerra para pararla. La ira, ra, 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 ira, ra, 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 yo me marcho a la guerra para pararla. La poeta pacifista. Me la imagino en esa época y como ella voy en bicicleta. Repaso sus inicios. A pesar de definirse como autodidacta y poéticamente desescolarizada, logró una poesía muy personal, sencilla pero muy expresiva, valiente en los temas y en la forma. Y a pesar de todo, muy invisible. Me acerco a uno de los lugares a los que ella solía ir de joven a buscar libros, la Cuesta de Moyano. Miro las paradas abiertas, me fijo en libros de todo tipo, viejos y nuevos, y como siempre, encuentro la etiqueta. Ahí están sus cuentos infantiles, pero disfruto buscando a mi manera otros textos que también hablan de ella. Hay quien dice que estoy como una cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. ¡Cabra! En vez de mala leche yo doy llanto. ¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bien, con alimañas todas. Cabra, escribo en los tebeos, vivo sola. Cabra sola. Recuerdo lo que hasta ahora me han dicho de ella y de su poesía. Es muy buena poesía y por eso es ambigua. Y por eso en las situaciones cómicas están como dibujadas sobre una alfombra de diseño trágico, grotesco y trágico. Ñ de mierda y ñ de niño, que somos todos los que aún temblamos con un poema. En realidad era una persona mayor, pero era una niña llena de imaginación, llena de curiosidad, llena de crueldad cuando le daba la gana, coqueta con aquel cuerpo que ella tenía. Era tan dispar, era tan rica. Y además con un humor increíble. Era una humorista, no me extraña, por ejemplo, Gila la quería muchísimo, pero es porque, o Forges, porque tenían el mismo lenguaje de humor, lenguaje de la risa constante. El humor, quizá mi etiqueta. Tal vez por eso me gusta tanto Gloria. Sueño que estoy con Gila y con Forges hablando de Gloria. No quiero despertar a la realidad, que es otra. Nos vamos a una universidad. Ella fue profesora en Estados Unidos. Era la primera vez que pisaba una universidad y así se lo explicó a sus alumnos. Yo he venido a hablar con Pilar Monge. Ella ha analizado el humor en la poesía de Fuertes y aunque no soy muy partidario de este tipo de estudios, creo que es interesante escucharla. Pilar dedicó su tesina a su lenguaje poético, pero le quedó algo pendiente. Resulta que el humor, que estaba siempre presente, estaba allí, el humor es evidente, no era ni un tema, porque temas, Dios, la muerte, su vida, los demás, pero el humor, ¿dónde quedaba el humor?
Dedicó entonces su tesis doctoral al humor de Gloria Fuertes. Lo consideró un recurso lingüístico y así lo analizó. Descubrió entonces que el humor surge al alterar las normas establecidas en el texto. Entonces ella lo que hace en su poesía es romper, transgredir las reglas del discurso. Por ejemplo, los poemas, no en los poemas, en este mismo poema, cuando dice: Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad. Bueno, esta transgresión, el receptor la coge, bueno, aquí pasa algo, pero yo acepto o no acepto esta transgresión. La acepto, sonrío. El humor es su mejor herramienta para llegar a personas de cualquier condición. Ella reconocía que trataba de escribir una poesía con destino a la humanidad. Tú no te haces un chiste a ti mismo, no te haces una broma a ti mismo, la hace siempre a alguien. Entonces el humor encaja en esta obsesión de querer comunicar, ¿no? El humor es tener buena uva. Y ella me decía, dice, cuando en un poema veo que estoy un poco ya demasiado alta, ya se me pone aquí el pajarillo, dice, y hay que bajar. Se avecina la garra de la guerra. Y yo digo, pues sí, lo que faltaba. Pilar Monge también llega a la conclusión de que el humor además aporta significado al poema porque muestra la voluntad de quitar trascendencia a las cosas. Cuando ella dice que le pilló la guerra, pues está diciendo, he tenido mala pata. O sea, tú te das cuenta de la importancia, pero ella al mismo tiempo te está diciendo, vivir es importante y hay que vivir bien, hay que vivir sin odio, hay que vivir con las cosas sencillas. Nací sin una peseta. Ahora, después de 50 años de escribir, tengo 2. No vivió de la literatura hasta los años 70. Hasta entonces sus poesías y sus recitales convivían con esa oficina de la nota biográfica en la que trabajaba como si fuera tonta. Aquí la vemos en Radio Madrid en 1950. He venido al mismo lugar. Los archivos de esa época no existen, pero encuentro una entrevista en la que responde a una pregunta que lleva mucho tiempo en mi cabeza. ¿Cómo escribía? Salen de pronto, pero seguramente inconscientemente han sido no muy, pero elaborados por mí. Porque hay días que vivo, siento, salgo, entro, veo gente, me emociono, río, lloro, y no he escrito ningún poema, pero está invisiblemente como un embarazo en mí, y está elaborándose el poema del día siguiente, que nace como el hipo, como un estornudo. Mi poesía nace como eso, como una tos, sin poderlo remediar. Me cuesta creerlo. Repaso, por ejemplo, mi forma de trabajar en la radio o preparando guiones, y aunque lo mío es mucho más sencillo, aún así, primero pienso, escribo, tacho, así que me parece imposible que ella escribiera sus poemas, esas obras de arte, así, tal cual. Nosotros, en el programa, nos equivocamos, intentamos que quede mejor, repetimos, y así hasta que Gonzalo lo considera perfecto. O se cansa. Busco ahora la huella de ese trabajo. ¿En quién ha influido? Me acerco a una pequeña editorial de poesía. La dirige Pablo Méndez, poeta, admirador y amigo de Gloria. A la gente de nuestra generación leer a Gloria Fuertes de niños era imprescindible, todos la leíamos, ¿no? Y luego cuando vas creciendo y pasas a escucharla, como a leerla en su poesía para adultos, también es una poesía muy buena, ¿no? Entonces, claro, es una autora que ha podido influir en el intento de la claridad, en un intento de hacer llegar al lector con mucha soltura lo que uno quiere expresar, ¿no? Que es uno de los grandes aciertos de Gloria Fuertes, ¿no? Pablo se incluye en el grupo de poetas que nació gracias a Gloria Fuertes. Tenía 16 años cuando le entregó sus poemas y al cabo de un tiempo ella le llamó. Empezaron las visitas y una amistad que le llevaría a editar este otro libro. Cuando decidió montar la editorial en el año 95, pensé que libros podría publicar que fueran importantes y que tuvieran eco, y claro, lo primero que pensé pues un libro de Gloria Fuertes, ¿no? Lleva años reivindicando su poesía. Compartió con Gloria largas charlas. Le pido que me explique algo invisible de ella. Sabía mucho de literatura y conmigo hablaba mucho de autores, ¿no? De grandes autores, ¿no? Lo que pasa es que siempre decía una cosa que es cierta, ¿no? Decía que el poeta debe ser un hombre muy culto, pero que no se le note, ¿no?
Ella decía que para hacer esa poesía breve, tan condensada, tan contundente, era leer a muchos autores, pero no influenciarse por nadie, parecer que todo era algo personal, y para eso bastaba la sinceridad. Y Gloria escribía a bocajarro, como ella comentaba, ¿no? Escribía sin ser muy consciente de cómo iba a repercutir esa poesía que ella hacía. Julio Santiago es poeta. Era muy joven cuando conoció a Gloria. Ella siempre apoyó a los que empezaban. En su caso, le prologó un libro y lo acompañó a inaugurar un ciclo de poesía en este local, en el que ahora estamos, en Libertad 8. Gloria siempre decía que donde estuviera un lugar donde el público se pudiera mirar la cara, que no era lo mismo que recitar en un teatro o en una sala, que aquello era tan aburrido como una misa, decía ella. Julio me enseña los dibujos que hizo de ella y comparte conmigo sus conversaciones, sus recuerdos o aquella anécdota cuando la iban a atracar, pero decidieron no hacerlo porque la reconocieron. Y también esas inolvidables lecturas de poemas. Ella decía que no concebía que el poeta recitara de una forma diferente a como hablaba en la vida diaria, y entonces ella se limitaba a recitar hablando. Hoy la mañana se pierde en la maraña, por la tarde los niños en la calle, por la noche la tele del vecino. Era una poeta de la cotidianidad, y entonces hablaba de los problemas y de las ilusiones de cada ser humano, ¿no? Y yo creo que bueno, ella tenía muy en cuenta el público a la hora de recitar, porque ella quería siempre fascinar al público y de hecho siempre lo conseguía. Pues sí, lo que faltaba. Las tibias atropelladas de un siempre llegar tarde en los relojes. Los trenes. Dentro ya del local escucho a una chica que recita sus poemas. Virginia Cantó es mujer y joven. Yo me imagino a Gloria Fuertes y su nota biográfica. Pienso en cómo pasa del yo al nosotros y valoro su ambigüedad, su amor, su humor, su claridad, la fuerza de sus sentimientos, su crítica, su dramatismo, su optimismo vital. Y quiero que otros la encuentren como yo. Reivindico que Gloria se haga visible y creo que sé cómo hacerlo. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad de camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma.